Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a continuar con el tutorial de cómo hacer esta seta conocida como Amanita muscaria. En el video anterior hemos visto el modelo más pequeñito. Hoy vamos a hacer el modelo mediano. Materiales que he utilizado para hacer la seta son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. Vamos a necesitar también un poco de relleno sintético, una aguja y tijeras. Vamos a empezar por el tronco. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales. Todas las vueltas vamos a empezar en el punto marcado. Así que ahora la segunda vuelta vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Así que marcamos bien el punto, colocamos el marcador y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Así que tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. Un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos, y 6 aumentos. El último aumento deberíamos hacer en el punto anterior al marcador. Y otra vez marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y empezamos vuelta número 3. En la vuelta número 3 vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, y aquí igual que antes terminamos con un aumento antes del punto donde tenemos el marcador. Hemos aumentado 6 puntos, ahora deberíamos tener 18 puntos. Llegamos al marcador, volvemos a colocarlo y en la vuelta número 4 también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos primero 2 puntos bajos por separado y ahora 2 puntos bajos en el mismo punto. Y repetimos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto.
Terminamos en el punto anterior al marcador. Hemos aumentado 6 puntos, ahora deberíamos tener 24 puntos. Ahora vamos a tejer 4 vueltas sin aumentar, que son vuelta número 5, número 6, número 7 y número 8. En cada vuelta tenemos que tejer 24 puntos. Vuelta número 9. En esta vuelta vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 6 puntos bajos y una disminución. Seis puntos bajos. Ahora, para disminuir un punto, cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 6 puntos bajos, y una disminución. Repetimos una vez más. Y terminamos la vuelta con una disminución. Hemos disminuido 3 puntos, ahora deberíamos tener 21 puntos. Tejemos 2 vueltas sin aumentar, vuelta número 10 y número 11. Vuelta número 12. En esta vuelta también disminuimos 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 5 puntos y una disminución. Cinco puntos, y para disminuir cogemos la mitad del punto siguiente, y para disminuir cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos 5 puntos bajos, una disminución, repetimos una vez más. Cinco puntos bajos y una disminución. Hemos disminuido 3 puntos, ahora deberíamos tener 18 puntos. Vuelta número 13, tejemos sin disminuir, así que tejemos 18 puntos. Vuelta número 14. En esta vuelta también disminuimos 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 4 puntos y una disminución. Cuatro puntos y una disminución. Repetimos el mismo motivo 2 veces más, que es durante toda la vuelta. Disminuimos 3 puntos, así que en total deberíamos tener 15 puntos. Vuelta número 15, vamos a tejer sin disminuir y sin aumentar, pero la vamos a tejer en la parte posterior de la vuelta 14. Tenemos que tejer 15 puntos.
En la vuelta número 16 vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 3 puntos y una disminución. Tres puntos y una disminución. Repetimos 3 puntos bajos, una disminución, repetimos una vez más 3 puntos bajos, y una disminución. Ahora tejemos 4 vueltas sin aumentar y sin disminuir. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Entonces las vueltas número 17, 18, 19 y 20 tejemos sin aumentar y sin disminuir. En cada vuelta tenemos que tejer 12 puntos bajos. Vuelta número 21 vamos a tejer en punto alto. Y vamos a trabajar en la parte delantera de la vuelta 20. Empezamos con 3 cadenetas y vamos a tejer 2 puntos altos en cada punto. Entonces las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto, así que en el mismo punto tejemos otro punto alto para hacer un aumento. Y en el siguiente punto tejemos solamente en la parte delantera del punto, también hacemos un aumento. En total tenemos que hacer 12 aumentos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta en el tercer punto de la cadeneta con un punto deslizado. Deberíamos tener 24 puntos altos. En la vuelta número 22 también vamos a aumentar 12 puntos, 12 puntos altos. El motivo que vamos a repetir 12 veces es un punto alto y un aumento de puntos altos. Subimos 3 cadenetas, las 3 cadenetas nos sustituyen el primer punto alto y ahora en el siguiente punto hacemos un aumento de puntos altos, un aumento y repetimos un punto alto, un aumento de puntos altos, repetimos un punto alto y un aumento de puntos altos. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Al terminar la vuelta deberíamos tener 36 puntos altos. Terminamos la vuelta con un aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el tercer punto de la cadeneta. Ahora, la última vuelta, vuelta número 23, el motivo que vamos a repetir 12 veces es 2 puntos altos por separado y un aumento. Empezamos con 3 puntos de cadeneta. En el siguiente punto hacemos un punto alto. Y en el siguiente punto hacemos un aumento de puntos altos.
Así que tenemos 2 puntos altos y un aumento. Repetimos. 2 puntos altos por separado y 2 puntos altos en el mismo punto. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. En esta vuelta también aumentamos 12 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Cerramos la vuelta, hacemos una cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Y ahora en la vuelta que hemos trabajado por detrás, vamos a tejer una vuelta en punto medio alto, así que vamos a trabajar ahora en la parte delantera de esta vuelta. Buscamos el primer punto, aquí añadimos el hilo, subimos 2 cadenetas, vamos a trabajar en punto medio alto. En cada punto hacemos un aumento de puntos medio altos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, hacemos una cadeneta y cortamos el hilo. Y ahora los dos extremos escondemos dentro. Y rellenamos el tronco. Ahora vamos a ver cómo hacer el sombrero. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Aquí también vamos a trabajar en vueltas espirales, así que la vuelta número 2 vamos a empezar en el punto donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. Tenemos un aumento, tenemos que hacer 6 aumentos, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. El último aumento hacemos en el punto anterior al marcador. Otra vez marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 3 también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento y repetimos una vez más, un punto y un aumento. Deberíamos tener 18 puntos bajos.
En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado. Y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 6 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Todas las vueltas deberíamos terminar en el punto anterior al marcador. Vuelta número 5. En esta vuelta también aumentamos 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y un aumento. Hasta ahora los aumentos nos coinciden en todas las vueltas. 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Aumentamos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Vuelta número 6. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 4 puntos bajos y un aumento, pero aquí la primera serie vamos a dividir en dos partes para que no nos coincidan los aumentos, para que la pieza quede más redondeada. Entonces, como el motivo empieza con 4 puntos bajos, vamos a empezar con la mitad de puntos antes del aumento. Así que empezamos con 2 puntos bajos, hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 4 puntos bajos y un aumento repetimos 5 veces. Y después deberíamos tener todavía 2 puntos. Así que con estos 2 puntos completamos la primera serie. Empezamos 4 puntos bajos, un aumento, repetimos 4 puntos bajos, un aumento, repetimos 4 puntos bajos, un aumento, repetimos 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento y todavía nos quedan 2 puntos. Tejemos 2 puntos bajos, así terminamos la vuelta y completamos la primera serie. Hemos aumentado 6 puntos, ahora deberíamos tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 7, el motivo que vamos a repetir 6 veces es 5 puntos bajos y un aumento. Cinco puntos bajos y ahora un aumento. Repetimos la serie de 5 puntos bajos y un aumento otras 5 veces más, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 6 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 42 puntos bajos. En la vuelta número 8 vamos a aumentar solamente 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 13 puntos bajos y un aumento.
13 puntos bajos y un aumento. El aumento nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Y repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, que es durante toda la vuelta. Aumentamos 3 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 45 puntos. En la vuelta número 9 también vamos a aumentar solamente 3 puntos. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 14 puntos bajos y un aumento. Aquí también la primera serie dividimos en dos partes. Empezamos con 7 puntos bajos. Hacemos un aumento. Ahora la serie completa de 14 puntos bajos y un aumento repetimos 2 veces y terminamos la vuelta con 7 puntos bajos para completar la primera serie. Aumentamos 3 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos bajos. En la vuelta número 10, el motivo que vamos a repetir 3 veces es 15 puntos bajos y un aumento. ...15 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo de 15 puntos bajos y un aumento otras 2 veces. Aumentamos 3 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 51 puntos. Vuelta número 11 es la última vuelta con los aumentos. El motivo que nos corresponde a esta vuelta es 16 puntos bajos y un aumento. Aquí también la primera serie vamos a dividir en 2 partes, así que empezamos con 8 puntos bajos. Ocho puntos bajos, un aumento. Ahora la serie completa de 16 puntos bajos y un aumento repetimos 2 veces y terminamos la vuelta con 8 puntos bajos para completar la primera serie. Aumentamos 3 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 54 puntos. Después tejemos 3 vueltas sin aumentar, que son vuelta número 12, número 13 y número 14. En cada de estas vueltas deberíamos tejer 54 puntos. En la vuelta número 15 vamos a disminuir 6 puntos. El motivo que vamos a repetir 6 veces es 7 puntos bajos y una disminución. Siete puntos y una disminución. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos el mismo motivo otras 5 veces más. Disminuimos 6 puntos, así que al terminar la vuelta deberíamos tener 48 puntos bajos, que es la misma cantidad de puntos que en el tronco. Ahora, antes de unir las dos piezas, vamos a bordar unos cuantos puntitos sobre el sombrero. Así que dejamos el punto sin cerrar, enhebramos una aguja con el hilo en color blanco y aquí vamos a ir marcando .
Y ahora vamos a unir las dos piezas. Vamos a trabajar una vuelta más en punto bajo con el hilo en color rojo. De la parte del sombrero tejemos cogiendo el punto entero, pero en la parte del tronco cogemos solamente la mitad del punto. Hacemos un punto bajo. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta, pero antes de cerrar del todo, rellenamos la pieza. Tejemos el último punto, cortamos el hilo un poquito largo. Sacamos el punto, enhebramos una aguja. Y para cerrar la vuelta, pasamos el hilo por el primer punto bajo de esta vuelta. Y ahora por el último. Por el último y ya el hilo escondemos dentro. Para que no se mueva el sombrero, lo vamos a sujetar. Ahora atamos los dos extremos y los escondemos dentro de la seta. Y ahora ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.